De Juan, capítulo número 3. Se pone de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Leemos la palabra del Señor que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Porque, ¿qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén, hermanos. Ahí dejamos la lectura de la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Esta lectura que hemos leído es una lectura en donde nos habla de la esencia del evangelio, que es el amor. Porque fíjense, hermano, que quizás todos nosotros estamos familiarizados con el amor, ¿verdad? Cuando hablamos del amor, nosotros solamente tenemos quizás una manera de ver el amor, porque lo hemos escuchado, porque se ha hablado mucho del amor. Se ha hablado del amor, hermanos, en libros, en poemas. Se han hablado del amor en canciones. Hay muchos que escuchan canciones de amor y todo, y las mismas canciones hablando de amor. Pero porque la gente, hermanos, habla y presenta un amor que prácticamente a veces no se vive, que a veces no está viviendo ni puede dar porque no tiene amor. Pero del amor que nosotros queremos hablar en esta mañana, habla del amor, o más bien hablamos del amor y de la necesidad de amarnos los unos a los otros. No solamente del amor que nosotros escuchamos en las canciones, ¿verdad? Cuando usted escucha canciones, hay muchos que dicen: no, a mí me gustan las canciones de amor, que hablan del amor, que hablan, pero en verdad, ¿de qué amor están hablando? Porque el apóstol Juan dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. O sea, el mensaje principal, el mensaje más grande, o más bien la esencia del evangelio, es el amor. Pero no ese amor que nosotros estamos familiarizados a escuchar, ¿verdad? Que es el amor del cual solamente es el amor entre un hombre, una mujer, un hombre. Ahora pues ya no, ¿verdad? Ya no se habla no solamente del amor de un hombre y una mujer, sino ya hay otros tipos de amores. Pero si es necesario que nosotros nos centremos en el amor verdadero, que es el mensaje principal del evangelio, que es un amor, no el que el mundo está ofreciendo, no ese amor devaluado, en el cual ya, hermano, ni en las parejas a veces viven ese amor. Pero ¿por qué, hermano, ya ni en los matrimonios ni en las parejas se vive? Es porque ya se perdió el verdadero amor, porque una de las características del fin de los tiempos iba a ser que el amor de muchos iba a enfriar. Ya no iba a haber amor, ya no iba a haber nada de eso en el corazón, y por lo tanto es necesario en este tiempo que nosotros tenemos de que podamos hablar de eso. O sea, el amor es la principal característica de los cristianos. Y que no solamente estamos hablando de un amor entre un hombre y una mujer, sino un amor en general en el cual nosotros estamos obligados a amar a los demás.
El mensaje del amor consiste en entregarse como Él. ¿Y cómo el Señor se entregó? ¿Cómo entregó el Señor? ¿Cómo mostró el amor para con sus discípulos? Si usted hace una lectura, una memoria de lo que Él hizo, la Biblia dice que Él, hermano, desde antes, hermano, que Él fuera a la cruz del Calvario, Él comenzó a mostrar amor para con sus discípulos. Él los comenzó a amar, les lavó los pies. Él, hermano, les proveyó todo. Y aún cuando Él ya estaba a punto de ir a la cruz, dice la Biblia que estaban, Él, hermano, orando por ellos, porque Él les amaba de tal manera que le dice en el San Juan capítulo 13, versículo 34, le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, le dice a los discípulos. O sea, este es un mandamiento que el Señor les estaba dando a ellos, que se amaran unos a otros, como Él los había amado. O sea que Él pone el ejemplo del amor que se tenía que ofrecer. Y ese, hermano, y en eso nosotros nos identificamos con ese amor, ¿verdad? Que ese amor quizás es difícil que el mundo lo entienda, o es difícil que el hombre lo entienda, pero para nosotros, hermanos, porque dice el versículo 10 que leíamos, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En eso se identifica, ahí donde se conoce, ahí donde una persona, hermano, que está con Dios, se conoce cómo ama, ¿verdad? Cómo ama a su hermano, no de una manera contraria, sino de esa manera. O sea que el mensaje del Evangelio es básico. No es, hermano, algo difícil de entender. No ha cambiado nada desde el momento que el Señor les dijo: un mandamiento nuevo los doy. O sea, no ha cambiado nada. Es algo fácil. Solamente aprender a amar. Porque fíjense, quizás el amor que el mundo da es un amor pasajero, que si tú me das, yo te doy. Si tú me invitas, yo te invito. Pero el amor que Dios está enseñando que necesitamos amar es un amor que se da sin condiciones. Un amor que no tiene envidia, que no tiene nada. O sea que el amor solo es real cuando nos entregamos a los demás. ¿Qué nosotros estamos dispuestos a hacer por los demás? ¿Qué nosotros estamos obligados a hacer? Es que no estamos obligados. Solamente debemos sentir el amor hacia los demás. Porque dice el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios, imagínense, no practica el pecado, dice la Biblia, no practica nada, porque ama a los demás. Porque el amor de Dios, o más bien el amor que tenemos nosotros, es real solamente cuando nosotros nos entregamos a los demás de una manera sin condiciones, sin reserva. Usted ama, porque fíjense, hermano, es fácil amar a nuestros hijos, ¿verdad? Es fácil como amamos a nuestros hijos, pero mire, ¿cómo amar al que nos hace el mal? ¿Cómo amar al que no nos hace el bien a nosotros? Ese amor es bien difícil de entregar. Aquel que nos ha hecho daño, aquel que nos ha contado que ha dicho algo de nosotros, es más difícil de amarlo. Pero el Señor enseña, hermano, en San Juan, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos de los otros. O sea que es ese amor que se ha escaseado, ese amor que ahora, hermano, es bien difícil de encontrar, porque se va perdiendo, se ha ido perdiendo de tal manera que ya no hay amor. Y aún a veces ni en los padres a los hijos se aman a veces. Aún ni los hijos a los padres le aman. Y usted puede escuchar de cómo, hermano, hay jóvenes que odian a sus padres y cómo los padres a veces odian a sus hijos. Porque se ha ido perdiendo ese amor. Pero todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene amor para dar, porque ya recibió amor y es el amor de Jesús. Dicen amén a eso. Un ejemplo, hermano, que encontramos en la Biblia del amor que debemos que dar es el amor de Jesús, que Él se entregó a sí mismo por nosotros, no porque usted era bueno,
El hermano nos amó tal como éramos nosotros, tal como era de pecador, usted y yo. Él no nos miró que éramos buenos. Él miró que éramos malos y así nos amó. Y aún cuando estaba ahí en la cruz del Calvario, dice que ahí estaba, hermano, sufriendo, recibiendo todo el desprecio de los hombres. Todo el pecado nuestro fue cargado sobre él. Pero él lo hizo por amor, dice, ahí se entregó el Salvador, por amor se entregó, fue a la cruz del Calvario. Y ese amor estamos nosotros obligados. Porque fíjense que el apóstol Juan da un ejemplo del odio y pone el ejemplo de Caín. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Igualmente, hermanos, los fariseos, los saduceos, ellos vinieron al Señor y intentaban cada momento de matarle. Y el Señor les dijo que ellos no eran hijos de Abraham, sino eran hijos del diablo. Y les dice, no, ¿cómo es posible? Nosotros no somos hijos de fornicación, dijeron ellos. Si nosotros somos hijos de Abraham. Pero viene el Señor y dice, si ustedes son hijos del diablo porque procuran matarme. Porque una persona que tiene odio, una persona que tiene rencor hacia los demás, no es nacido de Dios. No puede decir que la luz le ha alumbrado o le ha llegado la justicia de Dios. Porque aquí pone un ejemplo de cómo Caín dice que era del maligno porque mató a su hermano. O sea que la obra de Caín, hermano, sigue permaneciendo en el mundo. ¿O no, hermano? Esa obra de Caín, la justicia de Caín o lo que él hizo, Caín, eso sigue en el mundo. La obra de Caín permanece al diablo. Porque ¿cómo Caín permitió que Satanás entrara a su corazón? ¿O cómo uno puede comenzar a amar un tiempo después dejar de amar? ¿Por cómo permitió que entrara ese pecado dentro de él? ¿Cómo puede entrar el pecado del odio, de la injusticia? ¿O cómo se puede apoderar de uno? La Biblia habla de otro hombre que de repente estaba bien y de repente vino, hermano, el diablo y se apoderó de él. ¿Sí se acuerdan de quién estoy hablando? De Judas. La Biblia dice, hermano, que en San Juan 13:27 dice que después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Un hombre que estuvo con el Señor Jesús, que había estado ahí, hermanos, en la cobertura de Dios, recibiendo el amor de Dios, recibiendo la justicia de Dios. En un momento determinado él decide que la decisión que él quiere tomar es entregar al maestro, entregar a aquel que le había amado, aquel que le había cuidado, aquel que había estado con él. Él decide venderle. Entonces él decide entregarle. Entonces dice que en la última cena estaba ya su mente, hermano, su cuerpo estaba en la cena del Señor, pero su mente ya estaba en la maldad. Y por eso el diablo ya estaba esperando el momento en que él abriera su corazón para entrar a él. Y dice que nomás tomó el bocado. Después dice, capítulo 13, versículo 27 de Juan, dice que después del bocado, Satanás entró en él. Entonces entró, dice, imagínense cómo puede entrar por la comida, por ejemplo. Ahí comenzó, hermano, no sé en qué momento, hermano, del bocado comenzó, quizás comió de último, ¿verdad? Quizás comió de último y comenzó a sentir que lo habían dejado de último. Quizás comenzó, hermanos, a sentir desprecio porque él no era el número uno, porque siempre cuando el Señor decidía ir a orar, se llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. Quizás comenzó, hermanos, en cada momento a guardar odio, rencor contra el Señor, y él le pareció mejor entregarle. Pero en ese momento que permite que el diablo entre a su corazón, él decide, va y entregar a quién, hermano. Que después dice que después que lo entrega, dice que se arrepiente de haber entregado y va nuevamente donde el sacerdote y le dice, miren, aquí están sus monedas que me han pagado, porque yo he entregado sangre inocente. Porque el que odia, el que no ama a su hermano, no le importa en el momento, aunque después pueda pensar que lo que hizo estuvo malo. Pero por eso nosotros no debemos permitir en ningún momento
que el pecado entre o el odio entra en nuestro corazón, sino que antes, hermano, si alguien está hablando mal de nuestro hermano, debemos reprenderle porque, ¿sabe, hermano? El mundo nos ama y quieren que, como ellos andan amargados y no amando a nadie, quieren que uno también sea así, ¿verdad? Viene fulano, dijo tal cosa de ti. Y miren que están hablando mal y que están haciendo esto en contra de ti. Y a veces uno, hermano, el diablo entra a uno y dice, sí, es verdad. Yo lo vi, no me habló. Él dijo algo de mí. Y comenzamos. Igualmente, la Biblia habla de Caín, que dice el versículo 12, que era del maligno y le mató a su hermano. En el momento él no se dio cuenta, hermano, que el maligno ya había entrado a su vida. Y después iba bien enojado y le dice a Dios, Caín, ¿por qué andas enojado? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué? Entonces, y comienza a preguntarle, cuestionarle, porque él ya había matado. ¿Y dónde está tu hermano? Le pregunta. Y le dice, y le contesta, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Para que me preguntes a mí. Ya él estaba, imagínense, rezongándole a Dios. El pecado había entrado de tal manera en él que ya no amaba, que ya no estaba ahí para amar a su hermano. Dígame a alguien que no ama a su hermano en carne, a su hermano hijo de papá y de mamá, o su hermano aunque sea solo de papá o solo de mamá, va a decir que no lo ama, hermano. No lo ama, imagínense, dejando de amar a su propio hermano. Pero ahora, hermano, usted no cree que todos somos hermanos, ¿eh? Todos, dice la Biblia, que somos hijos del mismo padre y de la misma madre, de Eva y de Adán. Todos somos, ya sea el color que sea, no importa la estatura que sea, no importa la nacionalidad que sea, unos con unas costumbres buenas, otros con otras costumbres, pero debemos amarnos porque aquí, hermanos, en Cristo Jesús ya no hay nacionalidad. No importa si es del sur, si es del centro o si es del norte. Joshua, no importa si es del norte, del sur, del este o del oeste, somos en Cristo, todos somos creación de Dios. Debemos amarnos, porque Él no nos amó porque éramos, lo voy a amar a este porque es de Centroamérica, o porque yo soy hijo de Abraham, no voy a amar a aquellos que son hijos de otros. No, el Señor amó sin condición, lo amó a usted. O no, hermano, se entregó sin condición. Entonces, Satanás, hermano, entró en la vida de Judas, pero también ya había entrado en la vida de Caín. Por lo tanto, su corazón dice que dejó de amar. Por eso nosotros debemos tener cuidado, porque nuestra evidencia que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados es que amamos a los demás, ¿verdad? ¿O no ama a los demás usted? Al menos yo los amo a ustedes. Quizás tengo poco de conocerlos, quizás no tenemos años de conocerlos, pero a veces, hermano, hay cosas más grandes que ser familia. Si a veces uno, hermano, acaba de conocer a una persona y nomás le dice, mire, hermano, yo soy cristiano, y uno ni siquiera le pregunta de qué iglesia, a qué iglesia va, uno ni siquiera le pregunta de qué nacionalidad es, sino que uno ya se siente identificado. ¿O no, hermano? Ya se siente identificado, uno comienza a amarle, ya comienza uno a sentir algo por esa persona, ¿o no? Al menos yo a veces personas que he encontrado y me dicen, hermano, yo ya le he hablado del Señor y a veces me han contestado, yo ya soy cristiano. Entonces yo, desde el momento que me dice, yo siento que soy parte de su familia. Ya yo le puedo saludar, le puedo dar un abrazo, decirle, Dios le bendiga, y me siento identificado con esa persona. Y uno comienza a amarle, uno comienza a sentir algo para esa persona, un amor que no es un amor pasajero, sino un amor que nos une. Entonces, y no solamente si no es cristiano, si es cristiano, si no es cristiano igualmente le comenzamos a amar y le comenzamos a mostrar el amor que solamente Cristo da. Porque nuestra evidencia que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados es que amamos a los demás. O sea, ya amamos de tal manera que este amor que amamos a los demás es porque ya no estamos muertos. O sea que cuando estamos muertos en pecado, porque el que está muerto en pecado es incapaz de amar a la otra persona. Si sabían eso, que alguien que está en pecado es incapaz de amar a otra persona, pero aquel que ha sido ya restaurado, versículo 14 dice, nosotros sabemos que los que hemos pasado de muerte a vida, dice, amamos a los hermanos.
O sea que nosotros, hermanos, que ya pasamos de muerte a vida, que ya no estamos en nuestros pecados, por eso, hermanos, ahora hay tanta desunión, porque ahora hay tanto odio. Hoy, ¿sabe, hermano? Hay más odio que antes, ¿sí sabía? Porque antes la gente no se expresaba como ahora. Ahora tienen un teléfono para expresar su odio en las redes sociales, y por eso ahora les han puesto haters, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que expresa el odio, que expresa toda la maldad que trae en el corazón, y cada día como que el odio se va multiplicando. ¿Y por qué, hermano, una persona se levanta y va y con un arma y asesina a un niño en una escuela? ¿Por qué hace tantas cosas que pasan? Porque hay el odio aumentando, ¿verdad? Porque el amor se va enfriando. El amor se va enfriando y la maldad se va aumentando. Pero los que hemos pasado de muerte a vida, los que hemos venido al Señor, los que ya no estamos muertos, amamos a los demás. Pero alguien que no ha sido cambiado, que su corazón no ha sido transformado, es incapaz de amar. ¿Lo creen, hermano? ¿No era usted así? Al menos yo cuando vine, hermano, al Señor, yo venía cargando tantas cosas, odio, hasta a mi padre odiaba yo, hasta todo, hermano, tanto odio, porque una vez los padres le han hecho tantas cosas que uno no ama ni a sus padres. Pero cuando vine el Señor primeramente me descargó esa carga, esa mochila pesada que traía yo de carga, de que no podía yo con ella. El Señor, hermano, me descargó, porque Él dice: venid todo aquel que está cargado y trabajado, que yo lo haré descansar. Lo primero que el Señor hace cuando viene a nuestra vida, que todas nuestras cargas que traemos, Él nos lo dice, que las pongamos a Él. Él nos lleva nuestras cargas. Ya nosotros no podemos ir cargando, hermano, esa mochila que traemos del mundo. Debemos de cargarla en el Señor y ponerla a Él para que Él la lleve por nosotros. Y ya, hermano, ser transformados en Él es lo que Él nos pide. Y nosotros podemos amar. Es que mire, amar a los demás es bueno y es algo maravilloso. No importa, hermano, que si usted dice: no, es que depende si esa persona me ama y me demuestra amor, si esa persona me invita, yo lo voy a hacer. No, nosotros estamos obligados a amar porque ya somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Y ya todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas han sido hechas nuevas en nosotros. Por lo tanto, nosotros amamos. Y amamos de una manera que no tiene reparos en decir que no, es que yo le voy a amar al hermano si él se porta bien conmigo. Es que yo voy a amar a la hermana nomás. Es que no, hermano, el amor de nosotros es un amor tan grande que no debe tener comparación, no debe tener límite. Porque, hermano, en nosotros, como dice el Señor, este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea que el Señor dice: yo les he enseñado a amar. Miren cómo yo me he entregado. Así deben de entregarse. Y no hay más grande amor, dijo el Señor, que este. No hay más grande amor que este, que uno dé la vida por los demás. ¿Estaría dispuesto, hermano, a dar su vida por los demás? Porque a veces nosotros pensamos, decimos, si un momento mi hijo me necesita, ahí voy a estar yo. Pero otra persona, yo leí una historia esta semana de una persona que llegó al hospital teniendo necesidad de un riñón, pero era una persona que ya estaba abandonada, que nadie, hermano, lo llegaron a dejar al hospital y ya lo dejaron ahí. Nadie podía darle un riñón, no había nadie. Y la doctora que estaba atendiéndole, como a veces ellos se identifican con la necesidad de la persona, dice que la doctora, al ver la necesidad de esa persona, dijo: no, pues le voy a donar mi riñón. Y le donó el riñón sin conocerlo a la persona, solamente porque vio la necesidad. Entonces, de esa persona, y se lo donó. Y la historia que leí decía que le preguntaron a ella por qué lo había hecho. Y ella dijo: no, solamente vi la necesidad y me identifiqué con la necesidad. Ese es amor, ¿verdad? Sin conocer a alguien, poderle dar un riñón. Yo creo que por mis hijos, por sus hijos, no sé, usted está dispuesto a todo, pero por alguien desconocido que de repente lo conoció, que alguien que ni siquiera es parte de su familia, sería capaz de hacerlo. Eso solamente lo hace el amor de Dios. Solamente lo hace el amor que hemos recibido, de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no éramos capaces de amar de esa manera. ¿Y por qué creen, hermanos, que el amor a veces hasta en el matrimonio se ha perdido? Es por eso, porque ya no se ama así, ¿verdad? El Señor dice:
enseña, dice que nos amemos como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando habla de los esposos, dice que así como Él nos amó y se entregó por nosotros, así también nosotros debemos amarnos y entregarnos, dice. Pero dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Es un mensaje, hermano, que no es nuevo. O sea, no es nuevo, que comenzó ayer, pero ya se habla poco, hermano. Se habla de los púlpitos, se habla de los lugares. Usted oye, pero ya no habla eso, de una vida de entregarse a los demás, porque en eso se conocerán. Porque ya no hay amor. Para poder dar amor necesito yo, hermano, amar a los demás. Debo de haber recibido amor de Dios y luego dar amor a los demás. Porque, amados, dice, amados, amemos los unos a los otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que conoce a Dios, ¿cuántos conocen a Dios aquí? Amén. Si le conocemos a Él, debemos amar, porque fíjense que este amor que hemos recibido no es un amor que de repente, hermano, lo recibimos solamente así, sino que Dios nos ha dado la revelación de la manera que debemos amar a los demás. No porque nos den cosas buenas, porque cuánta, hermano, uno, fíjense, en la vida diaria, uno se da cuenta que mucha gente le hace mucho, de la gente que uno ayuda, de la gente que se acerca, la mayoría de gente se acerca de una manera que nos acerca para hacerle un bien. Pero el amor como evidencia de un nuevo nacimiento. Esa es la evidencia de nosotros, o sea, con la evidencia del nuevo nacimiento es que amamos de una manera tan grande que no, el mundo no puede entenderlo, que el mundo no puede entender que cómo nosotros podemos amar a alguien que nos ha hecho mal, que alguien que nos ha hecho tantas cosas, le podemos amar, pero en eso nos conocerán, que nos amamos los unos a los otros. No debería de sorprendernos que el mundo nos odie también a nosotros. El mundo está deseando odiar. Por eso decía yo que, hermano, a veces uno sube una cosa y si no está de acuerdo con ello, lo odian, hermano, porque por la política. Se odian, hermanos, por el fútbol. Se odian, hermanos, por cualquier cosa. Si no está de acuerdo usted en algo, comienza a odiar a la gente. Ahora la gente odia más que antes, porque el amor se ha perdido. El amor se ha perdido de tal manera que ya no hay, hermano, no hay nadie que se quiera amar. Pero el mundo no nos debe sorprender que entre ellos se odien. Pero nosotros no podemos odiar como el mundo se odia, ¿verdad? El amor de los hijos de Dios es una señal básica del nuevo nacimiento que hemos tenido nosotros. Porque el mundo a veces dan ganas, hermano, de poner ahí algo también, hermano, cuando comienzan las redes sociales a decir cosas, hermano. Hasta dan ganas a veces de poner algo uno, ¿verdad? Pero no, nosotros ya no somos de eso. Porque el ser cristiano es más que decir yo soy cristiano, sino es como dice el versículo 15 que leíamos, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Imagínense, lo plantea la palabra que todo aquel que aborrece es homicida. Imagínense, a veces cuando alguien asesina a alguien, uno dice, qué persona, qué maldad. ¿Cómo, hermano? Aquellos que nunca hemos tomado, al menos yo nunca he tomado ni siquiera un arma. A mí me da temor agarrar un arma, porque sé que con esa arma se puede matar a alguien. Sé que se le puede hacer daño a alguien. Nunca lo he hecho. Aunque en mi casa siempre hubieron armas, porque mis hermanos eran militares y mi papá igualmente. Nunca, hermano, tuve yo en mis manos o para agarrarlo ni por broma, ni para nada. Porque le he tenido un gran respeto a un arma por lo que hace. Pero todo aquel que, hermano, o más bien yo, que nunca he hecho eso, nunca he tocado ni siquiera un arma. Entonces, pero si yo estoy aborreciendo a un hermano, a una persona, es más todavía. La Biblia dice que es homicida igualmente, ¿verdad? Es igual como el que toma un arma y va y asesina allá en una escuela. Como el que va y asesina a alguien. Es lo mismo. Si yo estoy aborreciendo a un hermano, si yo siento algo de odio, es que yo sé que el Señor me manda a amar, pero yo no le puedo amar a ese hermano porque ese hermano me hizo algo malo, me hizo sentir mal a mí, me hizo daño, por lo tanto, yo no lo puedo amar. ¿Usted cree eso, hermano? La Biblia dice que no,
dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y no solamente que es homicida, sino ama a su hermano. Es homicida. ¿Qué es un homicida? Ahí me dice la palabra, ¿qué significa homicida? Alguien que asesina a alguien, ¿verdad? Pero dice, y sabéis que ningún homicida, dice, tiene vida eterna permanente en él. O sea que hay muchos que dicen que son cristianos y no lo son. ¿Sabe por qué? Porque no aman a su hermano. Porque no aman a los demás. Muchos dicen, yo soy cristiano, pero si no está amando a los demás. Si esa palabra del cristiano le queda muy grande. Le queda muy grande porque si no está amando a su hermano, la Biblia dice que es homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Amando. No, hermano, como este que dice que todo aquel que aborrece a su hermano. O sea, pero ¿cómo nosotros podemos saber que somos de ellos? No amando a los demás, pero no amando a aquel. Y saben, hermano, cuando yo leía esta palabra, yo decía, ¿por qué tengo que hablar de eso? Porque en nosotros, hermano, debe haber ese amor que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese amor de amarnos sin conocernos. Quizás usted ni me conoce. Quizás yo ni tanto lo conozco, pero eso no significa que yo no lo puedo amar a usted. Digo, usted no me puede amar a mí. De que no podemos amar a los demás porque no los conocemos, porque nos estamos aquí. Cada día van a venir personas diferentes, personas distintas. Pero ¿cómo usted le va a amar? ¿Cómo usted va a sentir algo por esa persona? A través del nuevo nacimiento que ha recibido, a través de la sangre de Cristo que ha sido su vida limpiada, usted puede amar. Porque eso es lo que la palabra del Señor enseña, ¿verdad? Que nos amemos. Porque versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que nos amamos los unos a los otros. ¿Qué es el amor? ¿Cómo debemos amarnos? El versículo 16 que leíamos dice, más bien no lo leímos, ¿verdad? Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso, dice, su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea que, ¿qué es el amor? ¿O cómo es el amor? ¿Cómo debemos amarnos? Dice, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. Y ahora nos toca a nosotros. Ya Él lo hizo por nosotros. Ahora es nuestro turno. ¿Cómo definimos nosotros el amor? ¿Cómo, hermano, cómo lo estamos llevando a cabo cada día? ¿Cómo usted se levanta con ganas de amar? Con ganas fíjense, hermano, que el amor no es algo que usted dice, es que yo siento amar a tal persona. No, el amor no es que usted sienta. El amor es una obligación de hacerlo. Es una actitud que usted debe tomar. Porque a veces pensamos que no, es que yo debo amar solamente a los que me aman. O yo solo debo de amar. Y fíjense ahora, se ha perdido el amor hasta, decía yo, en el cónyuge. Porque el amor no es que usted debe sentirlo. No, es una obligación, es un mandamiento que el Señor dio, ¿verdad? O no es un mandamiento que el Señor dio. Este mandamiento, dijo el Señor, les doy. Ese es un mandamiento nuevo que Él daba. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis. O sea, que es un mandamiento, es como una ley, pues. Si usted dice que yo estoy perdiendo el amor a mi pareja, no, es un mandamiento que lo ame como Él es. No es por las cosas que hace, sino porque es una persona que usted debe amarle y amarle. Y dele amor, dele amor. Porque ¿por qué los hijos lo aman a uno? Porque uno les da amor. Aunque el hijo se porte mal, ¿qué pasa? Uno le sigue dando amor, ¿verdad? Es que el amor estamos obligados a dar, no importando cómo la otra persona lo recibe, no importando cómo aquella persona siente cuando usted le ama. Pero usted cree, hermano, que una persona que le hace el mal a usted y usted, hermano, le sigue amando, ¿cómo va a sentir una persona? O si usted le hizo mal a alguien y esa persona no siente odio hacia usted, ¿usted cómo se siente? Porque fíjense, nosotros estamos bien acostumbrados, o muchos confunden el amor, más bien voy a decir, muchos confunden el amor con las cuatro maneras de amor que existen. Y por eso, hermanos, debemos saber cuál es el amor que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. Porque fíjense, hermanos, que la mayoría, y decía al principio, que
que cuando hablamos del amor que hemos escuchado en los poemas, ¿verdad? Son poemas de amor, decimos nosotros, o de las canciones que hablan de amor. Están hablando de un tipo de amor nomás, pero existen 4 maneras de amar. Y uno de esos es el amor eros. El amor eros es el amor erótico. Es el amor de la cual les decía yo que las canciones hablan de ese amor, del amor erótico. Pero también está el amor estorge. Es el amor que es familiar entre el padre y los hijos, o la familia en general. Ese se le llama el amor estorge. Pero también existe el amor fila. Es la tercera palabra para el amor, el cual habla de la amistad o el cariño fraternal. De eso está hablando el amor fila. Pero también está el amor ágape. Es la cuarta palabra para el amor, que es un amor abnegado, que da sin exigir, sin esperar retribución. Entonces, a veces cuando nosotros definimos el amor, ¿de cuál amor estamos hablando, verdad? Del amor eros, del amor estorge o fila, o el agape, que es el amor en la cual dice que da sin recibir nada. Es un amor abnegado, que sin exigir nada o no espera retribución. Entonces, ese es el amor que nosotros debemos tener hacia los demás, el amor ágape, que no espera nada, hermano, de los demás. El amor eros, el que la gente más habla, ¿verdad? En las canciones, y usted cuando escucha canciones románticas, va a ser de ese amor que está hablando. De ese amor que es eros nomás, solamente es algo erótico, es algo que no tiene nada. No tiene nada, hermano, nosotros estamos esperando algo, después de ese momento pasa el amor. Pero nosotros estamos obligados a tener amor y dar amor. Es esa palabra que debe negarse de todo, sin exigir, sin esperar retribución alguna. De ese el amor que tenemos que dar a los demás. No solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros cercanos, a nuestro hermano, a nuestro conocido, a nuestro compañero, a quien sea. De ese amor el que el Señor está hablando, que nosotros debemos tener. Porque en esto hemos conocido que somos hijos de Dios. Que nos amamos, ¿verdad? Que nos amamos de tal manera que sin conocernos le amamos. Apenas conocemos a alguien y ya le comenzamos a amar. Comenzamos a sentir algo hacia esa persona de un amor que solamente Cristo puede dar. Porque el Señor así es, y que Él nos amó y así mismo se entregó por nosotros. Aleluya. Él nos miró y nos amó. Así como usted andaba, hermano. Así como usted estaba. Así como usted está ahorita. El Señor así le ama. Pues así le quiere restaurar. El Señor no está esperando que usted venga. Primero cambien y luego vengan. Como dicen en muchos lugares, dice, primero cambien y luego vengan. No, el Señor así como está, quiere que nosotros vengamos a Él. Al menos cuando yo vine, hermano, no crea que tenía esta pinta de ahora. Cuando yo vine, hermano, venía de una manera que el Señor no me rechazó, no me dijo, primero ve, córtate el pelo, y luego quítate la ropa, ponte ropa nueva, y luego ven a mí. No, el Señor me dijo que viniera así como estaba. Y así vine y entré, y no me cuestionó el Señor, solamente me hizo, hermano, que pasara, y ahí me comenzó a dar amor, el amor que nadie, hermano, ni el mundo, ni mi familia, ni nadie me había podido dar. El Señor me lo dio. Y por eso dice, ¿cómo conocemos el amor de Cristo? Que Él puso la vida por nosotros. El verdadero amor no se siente simplemente como un sentimiento interior. O sea, debemos aprender de que el amor no es algo que voy a comenzar a amar. Cuando comience a sentir amor, voy a comenzar. No, es que no debe de esperar sentir, sino solamente debe, hermano, ver cómo el Señor se entregó por usted sin conocerle. Así debe amar a alguien sin conocerle. Por lo que es, no debe esperar los cambios en la persona. Si cambia, si hace esta actitud, yo le voy a amar. No, usted no está esperando que cambie. Usted ámelo aunque no haya cambiado. Porque el Señor nos amó sin que nosotros hubiéramos cambiado, ¿verdad? No espere, usted comience a cambiar al amor y va a ver que aquella persona va a comenzar a sentir, hermano, que ese amor que usted le está dando necesita corresponderle. Y ese amor le dice, ¿y por qué me sigues amando si yo tantas cosas malas te he hecho? Si yo he hablado mal de ti, ¿por qué me sigues amando? Porque yo he hecho tantas cosas en contra de ti, tú me sigues amando. Y usted le va a decir, no, es que yo he nacido de nuevo. Es que el Señor me ha cambiado. El Señor me manda a amarte a ti.
Y esa persona va a comenzar a sentir, hermano, aquel diciendo, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda odiar a esta persona? ¿Cómo puede ser que yo no pueda amar a esta persona si esta persona, cómo me está amando? Porque nosotros, hermano, en eso conocemos que Él nos amó. Que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso dice el versículo 16 que leíamos, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos ponerla por nuestras vidas por los hermanos. O sea, qué duro y difícil es para muchos ponerse, poner la vida por los demás. Pero si ya el Señor transformó ya su vida y usted no vive, para usted va a ser fácil amar a los demás. No los va a amar por lo que hacen, sino por cómo usted ama. Cuando uno ama, hermano, no importa cómo es la otra persona. Uno le ama porque el amor que uno tiene para dar es grande. Porque uno ha recibido tanto amor. Al menos, como yo le he contado muchas veces, yo he recibido tanto amor del Señor que pero yo puedo amar a otra persona. No lo puedo odiar porque el Señor me dio tanto amor cuando nadie me dio amor. Como dice por ahí una alabanza, me diste amor cuando nadie me supo amar. Dice, por eso yo te amo, Cristo, por eso yo te amo, Señor. Porque Él, hermano, nos amó tal como somos. No, hermano, igual como aquella mujer que cuando venía, la trajeron más bien delante de Él y le dijeron, Señor, la ley dice que esta mujer, si era encontrada teniendo, más bien, en el mismo acto del adulterio, es que se debe apedrear. Pero aquel Señor dice que con amor, Él dijo, si alguien es libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice y todos, dice, los que están desde el más grande hasta el más pequeño se fueron. Y el Señor le dijo a la mujer, con ojos de amor, con ojos de misericordia, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estaban acostumbrados, hermano, el hombre estaba acostumbrado a hacer justicia, pero el Señor hacía otro tipo de justicia y era a través del amor. A través del amor Él pudo decirle a aquella mujer, vete y no peques más. Ya está pagado, ya no debes de hacer nada, solamente ya no lo hagas más y ahí estará hecho la obra en tu vida. Por eso que el Señor así nos ama. Dios nos ama a nosotros sin esperar nada, hermano. ¿Qué hizo aquella mujer para recibir tanto amor del Señor? Nada. No hizo nada. Y hacer el pecado, hermano, porque entre más pecado hace, cuando abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. O sea, cuando hay pecado, Dios lo ama. Porque ¿quién podía amar a aquella mujer? Solamente Cristo la pudo amar, le pudo demostrar amor en ese momento de necesidad. Porque Él sabía, hermano, que aquella mujer necesitaba. Quizás las cosas que había hecho era porque estaba necesitando de amor. Pero nosotros, hermanos, estamos obligados a amar a los demás. Porque el Señor, hermanos, como dice en su palabra, que en eso conocemos, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos. Antes estamos muertos en nuestros delitos y pecados y por eso no podíamos amar. Pero hoy sí podemos amar. Por eso nosotros, hermanos, no habrá nada, hermanos, que nos impida amar a los demás, porque ya no estamos en tinieblas, ya somos nuevas criaturas, ya somos nuevos en el Señor y podemos amar. Él nos dio amor para dar. Ese amor que es un amor, no un amor eros, que no es un amor estorque, que no es un amor fila, sino es el amor ágape, es el amor que da todo, es un amor abnegado, que da sin exigir nada a cambio, que sin esperar retribución ama. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros demos a los demás. Dicen amén, hermanos, a eso. Ese es el amor que Dios está ofreciendo. Si usted siente que usted no puede amar a los demás, es porque usted todavía no ha nacido de nuevo. No puede amar porque todavía no ha recibido el amor que Cristo da. Cuando uno nace de nuevo, uno comienza a amar al que le hace mal a uno. Aquel que le hace bien, bueno, uno sabe que lo va a amar. Pero aquel que le hace el mal es difícil de amar. Pero en Cristo Jesús, cuando Él viene a nuestra vida, ese es lo primero que podemos hacer. Podemos perdonar a los demás. Podemos perdonar a aquel que nos hizo grande mal a nosotros. Le podemos perdonar. Dicen amén, hermano. Podemos perdonar a aquel que nos hizo tanto, que nos odió. Le amamos porque Cristo ya nos hizo que nosotros perdonemos a la persona que tanto mal nos hizo. Que tanto nos hizo tanto mal.
le podemos amar porque ese amor que Él nos dio, podemos dar de ese amor que Él nos ha dado. Amén. En esta hora vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quizás usted, hermano, quizás